Ahí ya estoy en vivo. Buenas noches para las personas de Instagram, para que me envíen ahí la solicitud. Hola. Bueno, Hola, André. toda una revolución tecnológica estuvimos haciendo para conectar el Instagram con YouTube y empezar a hacer vivos de diferentes plataformas. Hay un poquito de eco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas las personas que van llegando a Instagram, en YouTube. Bienvenidos. Bienvenidos en Instagram. Bueno, Sé que se escucha con un poquito de eco. María, ¿vos podrías poner los auriculares? bueno, como lo decía Andrea, buenas noches, bienvenidos para todos. Vamos este año a estar conectados en Instagram y también en YouTube. Entonces, la idea es poder tener más alcance porque hay muchas personas que nos han escrito y nos han dicho que se quieren conectar, pero no tienen Instagram. Y bueno, también hemos manejado otras herramientas para poderlos conocer, poderlos escuchar y nos han dicho que no tienen Instagram. Entonces, también queremos desde, desde nuestro canal de YouTube empezar a hacer vivos y bueno, estos temas tan interesantes que también nos han pedido muchos temas para que los hablemos, los comentemos. Y bueno, bienvenidos todos. Estamos súper contentos, de verdad que estamos muy felices, así emocionadas con la tecnología, pero también queremos estar como a la vanguardia con todo lo nuevo que va pasando, todo lo nuevo que va saliendo, poderles compartir nueva información. Bueno, venga, te invito otra vez aquí, María, a aceptar. Claro, porque nosotras somos psicólogas digitales, ¿no? Pertenecientes a Vipositive y digamos, estas nuevas generaciones de psicólogos digitales, donde nos conectamos de diferentes puntos para hablar de temas de psicología. Sí. Bienvenida María. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, María. Felices porque estamos contigo ya en vivo. Sí. Yo estoy acá con lo técnico. Sí, ahí estamos. Entonces, bueno, el tema que nos une, que nos convoca esta noche es traumas emocionales, ¿no? Entonces, este tema es bien extenso, muy extenso. Lo que queremos en esta noche es darles como una introducción, ¿sí? Poderles explicar eh, cómo es que funciona nuestro cuerpo, con nuestra mente, están tan conectados y tienen una relación tan importante que, que a veces nosotros por falta de conocimiento lo ignoramos. Y qué bonito que estamos conectados desde la psicología, desde los conocimientos, desde la ciencia, para aprender cada día cosas nuevas y que bueno, nos interesa a todos este tema tan importante, ¿no? Que es un trauma emocional, qué tema tan interesante, ¿no? Bueno, por acá nos están saludando desde Argentina, qué bonito, gracias. Nos pueden ir escribiendo desde dónde se conectan, mientras que, por ejemplo, nos vamos presentando. Siempre nos presentamos antes de porque tenemos nuevas invitadas, nuevas personas que se conectan. Entonces, ¿qué te parece, María, si te presentas y vamos iniciando con el tema de esta noche? Bueno, ante todo les quiero contar que, bueno, estoy muy emocionada por este nuevo comienzo, por este nuevo año, por todas las posibilidades que se van a poder dar. Les cuento que yo soy hace 21 años que soy psicóloga y que
me dedico a acompañar a personas a sanar justamente sus heridas emocionales para que puedan alcanzar la autoestima, el desarrollo personal, para que puedan estar mejor consigo mismas. Y para eso uso diferentes estrategias. Estoy muy contenta con mis compañeras de poder en este año brindárselas a través de toda una serie de vivos que vamos a desarrollar en función de la encuesta que hicimos y en función que en esa encuesta pusimos o observamos una serie de temas que a todos les interesaba y a todos les gustaba, y por eso hemos pensado como una secuencia de distintas conversaciones que van a estar concatenadas para que ustedes puedan tener como una información, como un acercamiento a todos los temas que son de su interés y que nos expresaron. Así que bueno, nada, muy, muy contentas y sobre todo, bueno, experimentando esto del YouTube, disculpen las dificultades técnicas que hemos tenido y esperemos que, bueno, que se vaya mejorando en los próximos vivos. Sí, gracias María, que ahí entre las tres estamos ahí aprendiendo cada día más de la tecnología. También en el chat de YouTube nos están saludando también desde Venezuela, desde República Dominicana. Muchas gracias por estar ahí conectados desde Honduras. No olviden, porfa, este link que están viendo en vivo, que lo compartan con sus amistades, con amigos, porque cambió el link a última hora. Pero no importa, eso volvemos y lo estamos ahí compartiendo para que no se pierdan de la información de esta noche. Bueno, entonces me presento, mucho gusto, mi nombre es Anja Bendaño, soy psicóloga clínica desde Bogotá, Colombia. Todas somos psicólogas positivas digitales de MiPositive y nos apasiona y nos une la tecnología, hablar de la mente humana, de la psicología. Y bueno, estamos felices de poder hablar y continuar con estos temas tan bonitos. Si quieres, entonces, Andrea, preséntate, te escuchamos. Pero me encanta y me apasiona todo lo que es el desarrollo personal, la superación, el trabajo mediante objetivos. Así que bueno, en todas estas áreas me parecen fascinantes y bueno, para poder desarrollar la superación personal es muy importante poder trabajar todo lo que son las emocionales, las situaciones traumáticas, porque a veces uno está trabado, no avanza en la vida, cuando se da cuenta es porque hay algo que está sin sanar en el del pasado, y entonces se repite, y es muy importante poderlo abordar como profesional para poderlo resolver. Pero hoy les vamos a brindar un montón de información de estudios que hemos realizado y además también de nuestra experiencia. Así que bueno, bienvenidos y ya empezamos a arrancar con estos temas apasionantes, pero antes le pedimos a María que esté presente. Yo soy argentina y María también. Así que bienvenidos a todos de toda Latinoamérica. Me encanta que estén muchas personas de diferentes lugares. André, dicen, espérame un segundito. Bueno. Dice que no te escuchan en YouTube. Si quieres, activa tu micrófono en Zoom y le bajas el volumen. A ver si ya te escuchan para que nos confirmen si sí se escucha, porque aquí nos está diciendo María, Adriana, que no se escucha. Entonces, activa tu micrófono en Zoom. Voy a hacer una cosa, voy a poner unos auriculares a la parte de Instagram. Ok, eso. Y así. Y activas el micrófono en... Así yo resuelvo esto acá. Activas tu micrófono en Zoom, ¿listo? Bueno, mientras André va realizando eso, vamos a ir contándoles un poco a la gente qué es un trauma psicológico, ¿no? Porque es algo que es muy importante que uno lo sepa desarrollar y entender para lo que vamos a explicar luego, ¿bien? O sea, un trauma tiene que ver con un acontecimiento, en este caso, que es estresante, que lo consideramos estresante, y cuando sucede, como sucede de forma repentina y de forma indefectiva, sin esperarlo sería, es como que no tenemos los recursos emocionales o cognitivos necesarios para poder afrontar ese acontecimiento, ni para poder procesarlo emocionalmente. Entonces, como no podemos procesar emocionalmente lo ocurrido,
eso queda grabado en nuestra mente, en nuestra memoria, que se llama como una memoria traumática. El tema es que con los traumas hay de distintos tipos. Los más conocidos, o los que la gente más conoce, son los traumas que se llaman con T mayúscula. Aquellos traumas que tienen que ver con catástrofes, con una situación de guerra, con una situación de desastre natural, con una pandemia, o sea que son traumas muy, con un accidente, sí, ahí se escucha. Son traumas que de alguna manera son muy grandes, pero hay otros traumas que llaman con T minúscula, que son quizás los, aunque sean imperceptibles, son los más peligrosos porque nos cuesta identificarlos. ¿Por qué? Porque están causados por una exposición repetida a lo largo de mucho tiempo a una experiencia o un acontecimiento traumático. Entonces, si yo en mi casa recibo descalificación, recibo violencia, recibo maltrato o recibo sobreprotección, pero a lo largo de muchos años, eso de a poquito va haciendo que mi mente se vaya deteriorando, se vaya afectando, y entonces eso va a hacer que yo me quede sin recursos de afrontamiento, y eso se llama trauma acumulativo. La mayoría de las personas tiene estos tipos de traumas, algunos con mayor intensidad y otros con mucho menos intensidad. Cuanto mayor es la intensidad del trauma, bueno, mayores dificultades voy a tener. El punto es que todos tenemos traumas, o todos tenemos lo que se llaman heridas emocionales en nuestra infancia, porque aunque nuestros padres nos hayan querido cuidar con mucho amor y con mucho cuidado, como son seres humanos, bueno, de alguna manera sus equivocaciones han generado en nosotros consecuencias, y esas consecuencias son las que fueron haciendo que después hoy nosotros tengamos algunas dificultades a la hora de querer tener relaciones sanas con los demás. Entonces, dicho esto, vamos a explicar un poquito cómo se van generando estos dolores emocionales a través de nuestro cuerpo emocional. ¿Querés contarles, Angie, a la gente? Sí, claro que sí. Igual, por favor, nos están escribiendo que se escuchaba con eco, entonces cualquier cosa nos dicen y bueno, vamos a continuar. Si no se escucha, si cualquier cosa nos están escribiendo y estamos ahí pendientes del chat, ¿listo? Entonces, ya teniendo claro esto que nos explicó María sobre las heridas, o sea, cómo se causa o cómo se produce un trauma, también queremos hablarles unas partes importantes, las cuales muchas veces nosotros lo ignoramos o no tenemos conocimiento de que eso está pasando, ¿listo? Bueno, esperemos que Andrea se salió acá en Instagram. Yo me salí en Instagram, sí, porque quiero ver Ya te si invito soy otra yo la vez. que genera eco. Listo. Ahí ya te llegó la invitación, Andrea. Ahí se escucha. Sí, ahí está perfecto. Solo que te saliste del vivo en Instagram. No, ya estoy en el vivo en Instagram. Ah, listo. Yo Listo. escucho con un poco de eco igual. Bueno, ya vamos a intentar continuar para que no nos distraigamos ya con el tema del sonido y todo. Hay una parte importante, hablando del tema del trauma emocional, que es el cuerpo emocional, ¿sí? Digamos que nosotros tenemos claro que nuestro cuerpo funciona con diferentes sistemas, es decir, tenemos un sistema digestivo, tenemos un sistema nervioso, un sistema inmunológico, respiratorio, tenemos varios sistemas, pero todos estos sistemas los tenemos claro incluso porque lo sentimos, ¿sí? Porque es algo físico que percibimos. Es decir, cuando estamos enfermos o tenemos algún síntoma físico, le prestamos atención porque es algo que se siente, que tú estás palpando, que estás sintiendo. Pero entonces, este cuerpo emocional lo ignoramos hasta que no tenemos un síntoma físico. Entonces, este cuerpo emocional es el que nos ayuda a conectarnos con nuestras emociones. Es decir, estas emociones que son como alegría, amor, estas emociones que nos producen empatía, que nos causan incluso miedo, angustia, ansiedad.
todas estas emociones se sienten y se perciben en nuestro cuerpo emocional. Entonces, este cuerpo emocional tal vez está pasando por ciertos síntomas, por ciertas situaciones, las cuales hasta que no se sienta algo físico en mi cuerpo, no le presto atención. Entonces, eso es lo que queremos también explicarles, enseñarles en este vivo, esos temas tan interesantes, y es entender incluso por qué está el origen de ciertas enfermedades o ciertas cuestiones físicas que no entendemos por qué pasan, pero está conectado mucho con lo emocional. Incluso hay muchos estudios científicos que hablan que no entienden de dónde surgen ciertas enfermedades físicas. Y ya la neurociencia están ahí un paso adelante explicando, dándoles una razón de ser a todo esto, ¿sí? Porque ciertas enfermedades surgen y también es porque estamos ignorando este cuerpo emocional que es desde el cuerpo que nos conectamos con el miedo, como les estaba explicando, con la angustia, ¿sí? Incluso nuestro mundo, todo lo que nos rodea, depende mucho de nuestras creencias. Por ejemplo, Buda decía que el universo se construye con nuestros pensamientos, ¿sí? Y con ellos creamos nuestro mundo. Entonces, por eso es tan importante entender cómo es que tenemos un cuerpo emocional todos y es ese cuerpo del que estaba hablando María, que está herido, ¿sí? Es ese cuerpo emocional el que tiene como un trauma, el cual no le prestamos atención. Incluso desde que nacemos, este cuerpo se empieza a alimentar, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos explicarles un poquito, que incluso desde que cuando somos una semillita en el vientre de nuestra mamá, nos estamos empezando a alimentar con todo lo que percibimos y sentimos de nuestra madre, ¿no? ¿Qué opinas, Andrea, del Sí, cuerpo emocional? Sí, vamos a ver si no se escucha con eco, pero cualquier cosa me avisan, por favor. Bueno, me parece que es muy importante, ¿no? Hablar de lo que es la función del cuerpo emocional para entender un poco acerca de las heridas emocionales, ¿no? Nosotros pensamos que estas heridas se forman en la infancia, porque el psiquismo, sobre todo los primeros años de vida, los primeros 3 años de vida son los más importantes, de donde se construye, ¿no? Es como si ustedes dijeran, construimos la matriz, donde si queda una herida emocional, después todo va a ir vinculándose en relación a eso, ¿no? Entonces, para poder entender dónde se ubican las heridas de la infancia y cómo sanarlas, es importante saber cómo se forman, qué es y cómo se nutre el cuerpo emocional. Y bueno, y ahí vamos a ver que hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la posición subjetiva de las personas, ¿no? Cuando son niños, cómo responden frente a esas situaciones de la infancia. Porque, por ejemplo, hay una familia que tiene 3 hijos y esa familia, por ejemplo, tiene una discusión el padre y la madre, y entonces vamos a tener diferentes reacciones, ¿no? Entonces, la primera reacción, por ejemplo, va a ser de un niño que, por ejemplo, escucha a los padres pelearse, pero no se mete, no se engancha en la conversación, y lo que hace es ir a su cuarto y se pone a jugar, o empieza a escuchar música, o hace cualquier actividad que lo hace evadirse de la situación, de la realidad. Entonces ahí tenemos una de las primeras respuestas que tiene que ver con la evasión, ¿sí? Pero después también hay otras respuestas que también de cómo posicionarse frente a esas primeras situaciones traumáticas o que generan dolor en los individuos. Y para eso también, otra cuestión muy importante tiene que ver con el afecto, la pertenencia o la estructura, ¿no? Que nos da la familia. El afecto en relación a esos padres amorosos, que son lo que llama Winnicott, la madre suficientemente buena, que está ahí cuando la necesitamos. No nos olvidemos que los chicos, cuando el bebé es recién nacido, si no tiene un padre, una madre que lo cuida, que lo alimenta, que lo cambia, realmente no puede sobrevivir. Entonces, qué necesario es todas las cuestiones de
digamos, no solamente de la alimentación y de los cuidados, sino también el brindar amor, porque no sé si ustedes saben, pero hubo una experiencia donde en una etapa de la guerra había muchos bebés que eran cuidados, sí, los alimentaban, los cambiaban a una hora específica, pero realmente tenían un trato muy frío, ¿no? Con esos bebés, y empezaron a observar que se iban muriendo. Entonces, cuando se preguntaron a ver qué es lo que estaba pasando, y bueno, efectivamente se dieron cuenta de que el ser humano no es, no es solamente necesidad de alimento, necesidad de que alguien los cambie, sino que también necesitan el afecto, la contención, el abrazo, la mirada del otro, que eso también es extremadamente importante cuando se construye lo que es el aparato psíquico y la subjetividad de cada persona. Me adelanté un poco, pero vamos a ir retomando. Les hice como un pequeño punteíto rápido. Y bien, bien. ¿Qué opinas, María? Continuamos. Dale, yo estaba viendo, bueno, André contaba un poquito de lo que sería el afecto, ¿no? Que es la ternura, el amor, el cariño, que es como se expresa justamente la aceptación del niño. Pero ¿qué pasa? Si un papá cuando tiene, o sea, pone disciplina y no lo hace con afecto, sino que lo hace con rechazo, el niño se va a sentir de manera muy distinta. Por eso no es solamente tan importante el mensaje que le quiero dar, sino cómo lo doy. Entonces, si en mi caso particular yo tenía una educación muy estricta, muy severa, muy rígida, es muy probable que justamente me haya sentido como poco entendida, poco escuchada, y de esa manera voy generando en mí, porque soy muy chica y no puedo darme cuenta en ese momento, esta sensación de que no es bueno lo que hago, de que yo no soy buena persona, de que a mí de alguna manera no me quieren. O sea, el chico de alguna manera siente un rechazo hacia él, y un padre que rechaza a su hijo, que no quiere la vida de su hijo, el chico lo que va a interiorizar, lo que va a aprender, es que es una persona que es odiosa. Entonces, como es una persona que es odiosa, después, cuando crezca esa persona, no se va a querer a sí mismo, porque yo, para quererme a mí misma y a mí mismo, tengo que primero haber sido querido. Entonces, fíjense qué importante que es que yo me haya sentido aceptado, querido y amado por el simple hecho de ser quien soy, que no haya tenido que haber hecho nada para poder obtener el amor de mis papás. Entonces, después tenemos la pertenencia, ¿no? Que es el hecho de sentirnos parte de una familia, ¿bien? O sea, que es una necesidad básica. Todos tenemos como la necesidad de pertenecer a un grupo. Las personas que han sido abandonadas, que no tienen identidad o que han perdido la misma, son personas que de alguna manera necesitan volver a conectarse con esto, porque el desarraigo, bien, genera una soledad interior muy importante. O sea, yo para crecer necesito tener afecto y pertenecer a un grupo, que ese grupo me cuide y me contenga. Y también necesito estructuras. Estructuras quiere decir que tenga límites, que tenga un orden de cómo se hacen las cosas, una organización, una manera de vivir el día, horarios, disciplina, rutinas, porque esos límites me permiten organizarme, estructurarme y me permiten darme orden. Entonces, siempre en las instituciones o en los lugares donde yo más luego voy a tener que socializar, voy a tener reglas y límites. Si no lo aprendo de chico, después no los voy a poder respetar. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a ir a un lugar y se me va a generar el problema de que, como quiero imponer mi propio límite porque no interioricé los límites de la sociedad, son esas personas que andan por la vida sin límites, que llaman los sociópatas, porque no tienen reglas. Pero también el exceso de reglas, cuando yo me pongo reglas para todo, tampoco está bueno, porque termino siendo tan autoexigente que no termino disfrutando nada. Acá hay un ejemplo importante que teníamos aquí, que me parecía importante compartirlos con ustedes, que una persona que ha sufrido abandono, que ha sufrido descuido, que no ha sido mirada, es una persona que en su vida infantil no ha tenido orden, no ha tenido rutina, no ha tenido de alguna manera esa estructura que se necesita.
Entonces, cuando crece, como esa persona careció de estructura, puede tener proyectos gigantes. ¿Cuántas personas hay que tienen grandes ideas, que son creativos, proyectos gigantes, pero no completan las cosas, pero no las terminan, pero abandonan a mitad de camino? ¿Por qué sucede esto? Porque no tuve la estructura que tenía que haber tenido, no la adquirí. Entonces, como no la adquirí, yo me entusiasmo, pero es pura efervescencia. No puedo después sostener eso que a mí misma me propuse porque no tengo las herramientas de cómo hacerlo. Por eso que afecto, es muy importante que haya afecto, que haya límites y que haya pertenencia, porque si no se va creando una falsa personalidad, ¿no es cierto, Angie? Y María, digamos que es tan importante entender cómo este cuerpo emocional se nutre, que eso es lo que queremos darles a entender y que ustedes tengan ese conocimiento de, bueno, ¿qué es lo que está pasando con mi personalidad, con lo que yo estoy viviendo en mi entorno que me produce tanto malestar emocional, que estoy triste, que estoy pasando situaciones difíciles, o que uno está repitiendo lo que vivió lo que pasaron mis padres, o por qué no salgo de esta situación de miedo, de angustia, y es que tenemos que primero que todo entender que tenemos un cuerpo emocional, ¿sí? Que se está alimentando con estos nutrientes que son los que acaba de decir María. Es decir, para entender cómo es que funciona nuestro cuerpo, tenemos este cuerpo emocional, tenemos que cumplir con unos nutrientes básicos, ¿sí? Que es como esa protección que uno cuando era niño, ese amor, ese afecto que uno necesitaba, y esto pasaba en los primeros 7 años de vida de una persona. Entonces, les vamos a ir contando todo esto, incluso con ejemplos. Entonces, por ejemplo, ahí está el caso de una paciente que cuando ella nació, eh, su mamá estaba pasando por un duelo, ¿sí? Y, y claro, como su mamá estuvo pasando por un duelo, que fue un año largo de estar pasando por depresión, por angustia, ¿me escuchan? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho bien. Ok, se pausó María. Bueno, entonces, eh, es según también la circunstancia en la que vivimos, ¿sí? Muchas veces no es que estemos abandonados o que estemos rechazados, sino es la circunstancia en la que en este tiempo de los 7 años que estábamos tan pequeños, percibimos y fue lo que vivimos, ¿sí? Y les estaba contando este ejemplo de esta mamá que pasó por un duelo recién cuando tuvo su hijo, ¿sí? Ella en qué situación estaba? Estaba pasando por una depresión, estaba muy triste, ella solamente podía dar, era dolor, tristeza, pero esta paciente que estaba en esta etapa fue un año en el cual lo que recibió de su mamá no fue afecto, no recibió afecto, sino recibió dolor, tristeza, porque estaba pasando un duelo, ¿sí? Entonces, claro, aquí podemos entender que incluso ella decía, o sea, yo tengo recuerdos de mi niñez, pero son recuerdos de felicidad, fue una niñez contenta, ¿sí? Mi vida estuvo feliz, pero hay algo que no se puede resolver, que es que ella está pasando por momentos de tristeza, de angustia constante y cae en esto. ¿Y es por qué? Porque hubo una ausencia de afecto, de amor en esta etapa que era su primer año de vida, ¿sí? Y ella no entendía porque siempre estaba como que pasando por esta situación. Y uno de los nutrientes básicos que los que estaba hablando María es el afecto. El afecto, el niño lo debe recibir es por medio de ternura, de empatía, de amor, por medio de caricias, incluso por medio de miradas, ¿sí? Porque la cercanía físico, el contacto físico es importante, ¿sí? Entonces, ahí es cuando el niño empieza a entender que él tiene unas necesidades y si sí están siendo resueltas con afecto, con amor, con cariño, incluso en la forma en la que uno corrige, porque si te están corrigiendo de una forma que tú te sientes rechazado, herido, golpeado, claro, ahí es cuando empiezan a surgir como estas falencias. El simple hecho de cuando el padre rechaza a su niño y no le está dando afecto, o su madre rechaza al niño, o cuando de pronto el papá y la mamá están encerrados en su trabajo solamente su trabajo, el niño se va a sentir rechazado.
Y ahí es cuando la persona crece y se desarrolla eh, teniendo unas actitudes autodestructivas, porque él va a pensar que es culpa de él, no va a pensar que no, o sea, no entiende bien su entorno. Entonces, este nutriente básico del afecto es vital para poder entender cómo también se causa aquí una herida emocional o un trauma emocional, ¿no? De ahí, ahí seguido de esta parte sigue la pertenencia, ¿no? Que ahí nos hablas un poquito, ¿verdad? ¿Yo? Andrea, sí. Sí, bueno, muy bien. Sí, yo quería hablar de la pertenencia, una cuestión muy importante en relación a lo que somos como seres humanos, pero si ustedes se remontan a los, digamos, esos tiempos donde el ser humano para sobrevivir necesitaba del otro. El ser humano se juntaba en el grupo y si era aislado del grupo realmente le costaba mucho sobrevivir. Entonces era como el tema de la pertenencia es tan importante. Lo mismo que hoy para un adolescente, cuando es excluido de un grupo, o un niño, cuando sufre bullying, o sea, a veces lo rechazan o lo hacen por fuera del grupo de pertenencia, realmente la persona se siente muy mal. Lo mismo también puede pasar en un trabajo, pero cuando pasa en los primeros años de vida, ahí es cuando surgen realmente situaciones muy traumáticas, el no poder pertenecer a la familia, el no poder ser parte, ¿no? Como que hay algunas situaciones que hay unos familiares como que no permiten que de repente uno de los miembros de la familia no se incorpore a lo que es ese grupo familiar, y eso genera muchísimo dolor. Por eso también cuando hay adopciones, hay a veces estas situaciones que generan muchas problemáticas, porque digamos, no siempre el niño se puede integrar a esa familia y hacer como, digamos, el sentirse parte de. O sea, para el ser humano es sumamente importante sentirse parte del grupo. La pertenencia es realmente vital y en un momento, digamos, de la evolución humana, era realmente sobrevivir. O sea, pertenecer a un grupo era realmente poder seguir con vida. Entonces, ¿cuán importante es esta situación? Y ahora podemos seguir con lo que es la estructura, que también María habló un poquito a grandes términos, pero es muy importante también el tema de tener una estructura familiar, no solamente pertenecer y tener afecto, sino también tener estos límites, ¿no? Sí, y además estaba acá escuchando, leyendo en el chat que Esperanza dice que estuvo enferma algunos años después que había fallecido su abuelo cuando ella tenía 7 meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un niño necesita, como decíamos, el afecto de sus padres. Cuando no lo tiene, no se siente una persona valiosa. Como el chico no sabe por qué es que no tiene el afecto, lo necesita, pero no lo tiene, entonces está su mamá no está disponible para él y piensa, bueno, debo ser que no soy importante porque mamá no quiere jugar conmigo, ¿bien? Entonces esa vergüenza va al niño. O el niño el padre está trabajando y está ocupado y entonces no lo atiende. Entonces, de esta sensación de abandono, de rechazo, el chico va a buscar la manera de llamar la atención de sus padres. Es decir, él se va a sacrificar para que sus padres le presten atención. Por eso es que vos, Esperanza, probablemente a lo mejor te hayas enfermado como un modo de decir, aquí estoy, existo, y para que te presten atención, en ese caso recurriste a la enfermedad. Entonces, imagínense que un niño que está ocupado, el padre porque está trabajando, la madre porque está en otra situación, no se siente querido, entonces no se siente tenido en cuenta, porque cuando hay que atenderlo en sus necesidades, nadie está disponible para él. Entonces, este chico empieza a llamar la atención. ¿Cómo lo hace? Y bueno, puede ser que se empiece a pelear mal en la escuela, a sacar malas calificaciones, a ser rebelde. Entonces su mamá se va a empezar a quejar todo el tiempo de él, y su padre va a empezar a quejarse con la madre, va a dejar de ver la televisión y de estar pasivo para gritarle, para llamarle la atención.
Y su mamá, que estaba tan ocupada y que no le prestaba atención, empieza a supervisarle las tareas. Entonces, ambos padres que estaban pasivos y que no se ocupaban del niño, a través de esta conducta disruptiva, se juntan, ¿bien? ¿Para qué? Para hablar de su mala conducta. Entonces, este chico logró la manera de ser visto, ¿bien? Logró la manera de que lo vean, obviamente sacrificándose. Cada uno en una familia lo va a hacer de diferente manera. Por eso ahora queremos contarles cuáles son los diferentes tipos de opciones que tenemos las personas cuando somos niños para que nos presten atención, porque si no se da que nos prestan atención voluntariamente, hacemos diferentes cosas, como rescatar, como evadir o cómo llamar la atención. Quisiera que presten atención porque cada una de ustedes o cada uno de ustedes se va a identificar con alguna de estos tipos, ¿bien? Entonces, para que los identifiquen, presten atención a esta parte, ¿bien? Bueno, empezaríamos entonces por rescatar, chicas, que me tocaba a mí, creo. Rescatar significa justamente que nos convertimos en padres de nuestros padres. Es decir, como somos muy intuitivos y muy sabios, sabemos qué hay que hacer, entonces nos convertimos en compañeros de nuestros padres, en el paño de lágrimas, le escuchamos de alguna manera sus problemas, sus quejas, estamos todo el tiempo buscando el cariño y la aceptación, entonces somos los mejores en la escuela, no traemos problemas, ayudamos en casa, nos portamos bien, o sea, nos sacrificamos dejando de ser niños y haciendo todo lo posible por complacer a nuestros padres. Imagínense en que si, no sé, una mamá, por alguna circunstancia, no tiene marido o el esposo está ausente y frente a su hijo permanentemente se queja de que está sola y que nadie le ayuda, entonces el niño va a querer rescatar a esa madre y entonces la va a apoyar y en vez de jugar con sus hermanos y hacer cosas del niño, la va a acompañar, no se porta mal, no se va a poner mal, la va a tratar de contener para que la madre no se ponga triste. Entonces, de esta manera, el niño rescata. Bien, cuando rescatamos a nuestros padres, sacrificamos nuestras propias necesidades en función de las de ellos. Bien, otro ejemplo puede ser que una chica que eran 6 hermanos, no quería hacer una carga para su mamá, estaba sola, entonces quería pasar por la vida como un fantasma, desapercibida, para no generar ningún problema. Entonces nunca necesitaba nada, nunca pedía nada, nunca traía problemas, pero de esa manera, bien, es como que estaba dejando en cuenta sus necesidades. El tema es que cuando uno crece y no necesita seguir haciendo lo mismo, lo sigue repitiendo. Entonces elige parejas que no la tienen en cuenta, elige amigos que no la tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque la función de ella es pasar desapercibida para no generar problemas, entonces los demás no la van a tener en cuenta, ¿bien? Entonces va creciendo, acumulando sus necesidades. Entonces rescatar significa que yo evado mis propias necesidades y las antepongo siempre en función de las de los demás, las de los demás en función de las mías. Eso sería rescatar. Después tenemos evadir, no sé quién le tocaba. Y si quieres, María, yo te interrumpo un momentico. Esta parte tan importante que tú estás explicando va muy conectado con la vergüenza y con la falta de personalidad de una persona. Entonces, digamos que cuando la persona no tiene afecto, no tiene límites o no tiene pertenencia de lo que estábamos hablando ahorita, llega otro punto importante que es cuando los niños no tenemos este afecto y esta pertenencia o esta estructura, es cuando se siente abandonado o se siente rechazado, ¿verdad, Andrea? Y vas a hablar también un poquito de la falta de la personalidad que va también muy conectado, o sea, es la ausencia del vínculo. Entonces, ahí viene el sentimiento de vergüenza y se adopta una falsa personalidad en la persona, porque realmente no está haciendo su propio yo, su yo emocional, sino que está siendo otra persona que no es esa misma persona. No sé si me hago entender. Sí, adopta mecanismos defensivos que va construyendo, pero va siendo como una fachada, porque lo que se habla es como que se tiene una máscara que se va construyendo para poder enfrentar a las diferentes situaciones. El tema es que esa máscara que la persona
se construye, muchas veces no es funcional. ¿Por qué? Porque está armada en base a situaciones difíciles, traumáticas, y entonces se va haciendo como una coraza y no puede expresar su verdadero yo, su verdadera personalidad, su propio deseo, y poder así sentirse feliz, sino que siempre tiene que estar mostrándose de una forma que no es la que realmente, cómo es él verdaderamente. Y a mí me gustaría ahora, vos querías comentar algo más acerca, porque justo María había dicho del tema de evadir, ¿no? Sí, sí, les iba a contar una historia que es de Oscar. Entonces voy a contar esa pequeña historia rápidamente para continuar. Dale, Donde Oscar, me encantan las historias a mí, me encanta que... es un ejemplo porque uno a veces se identifica o entiende un poco mejor, ¿no? Digamos que Oscar, cuyos padres siempre estaban ocupados, ¿no? Siempre estaban ocupados en sus propios asuntos. Su madre tenía un problema que siempre estaba enojada, ¿sí? Siempre estaba enojada y, y ella, ¿por qué? Porque ella no quería tener hijos, no quería tener como un hogar, no quería casarse, no quería nada de lo que ya era su realidad. Claro, entonces Oscar no entendía en sí qué era como lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces el padre de Oscar, al ver esta actitud de ella, lo que hizo fue alejarse, se alejaba porque estaba aburrido de las quejas de su mamá, de este comportamiento de que no quería tener hijos, de que no quería casarse, de que no quería esta vida. Claro, se la pasaba renegando. Entonces el papá evadía, se metía en su trabajo, quería estar solamente trabajando, su mamá se la pasaba quejándose. ¿Y qué pasó con Oscar? Oscar quedó ausente de padres. Entonces, ¿qué pasó con él? Faltó contacto, faltó sentirse amado, ese afecto, y él se sintió abandonado. Entonces, claro, él empieza a angustiarse, empieza a preocuparse, a sentir un problema muy grave, y claro, cuando está esta ausencia en un niño que es tan importante para su desarrollo, su crecimiento y todo, Oscar empieza a ver que no tienen ellos la capacidad de atenderlo, de que no están, él está con muchas carencias, ¿sí? Al tener tantas carencias, él aprende a mirarse como a un espejo roto, ¿sí? Él empieza a mirarse como ante muchas necesidades que no están supliéndose. Entonces, claro, por medio del afecto, los padres permiten que uno sea valioso, que uno sea merecedor, y como no están ellos, él no va a sentir nada de esto. Entonces, claro, Oscar empieza a pelearse en la escuela, empieza a tener malas conductas, y es cuando les tocó unirse en los dos papás a mirar qué estaba pasando. Entonces, es ahí tan importante que podamos entender cómo es estos vínculos y estas ausencias, cómo producen tantos problemas, ¿no? Y ahí es cuando tú nos vas a hablar, ya haciendo este paréntesis con esta historia para poder entender un poco, tú nos vas a hablar también del evadir, ¿no? De esta Sí, falsa personalidad. claro. Sí, habíamos hablado de 3 cuestiones, ¿no? La que dijo María, para ir recordando, para la gente que tal vez está uniendo nueva, estamos hablando de digamos, las diferentes situaciones traumáticas que generan heridas emocionales en la infancia, ¿no? Y estuvimos hablando de esos niños que rescatan a los padres, que se ponen como los grandes salvadores, ¿no? Y entonces eso genera una personalidad falsa en el niño, porque no puede plasmar ni vivir como niño, sino que es como un adulto, ¿no? Un adulto, esos son niños que son adultos. Ustedes saben que hicieron una investigación en una fundación de psicoanálisis y encontraron en muchos casos de las personas que sufren ataques de pánico, justamente situaciones donde tenían daños emocionales en la infancia, donde tenían que afrontar situaciones que realmente para la edad que tenían que responder como adultos, ¿no? O cuidar a un padre que tal vez tomaba alcohol o que no hacía... no cumplía las funciones que tenía que cumplir como padre, y ellos asumían responsabilidades cuidando a hermanos
o de repente haciéndose cargo de las compras, haciendo un montón de cuestiones que no correspondían para la edad que tenía. Y entonces eso después, cuando más adelante surgen un análisis, aparecen que estas situaciones traumáticas, en muchas de las personas que sufren ataques de pánico, hay estas situaciones de rescatar a los adultos. Entonces, eso se los comento como rapidito para los que llegaron nuevos, pero también tenemos digamos que la persona el niño puede responder evadiendo, y sería cuando nos vamos a un mundo paralelo, o sea, los niños están en una situación que les genera mucho dolor, y entonces buscamos algún medio para no sentir lo que nos pasa con respecto a nuestros padres. O sea, buscamos un mecanismo defensivo donde negamos el dolor y el conflicto que nos provoca. Entonces, ¿qué hacemos? Nos evadimos, es como que nos anestesiamos emocionalmente, nos sentimos como ajenos a la situación, perdemos identificación con esa familia, lo que genera una falta de pertenencia, ¿no? Entonces, es como que genera una soledad crónica. No soy perteneciente a nada, me siento en completa soledad. Y eso genera muchísimo dolor. Pero bueno, es un mecanismo defensivo que hace que, por ejemplo, no sé, los niños o los adolescentes se refugien en los videojuegos, en algunos casos más graves en las drogas, en la música, en las fiestas, en los amigos. Bueno, hay muchas formas de lograrlo, pero en el fondo hay una ausencia del sentir hacia los padres, esa conexión que tienen, y genera muchísimo dolor, ¿no? Y esta decisión que se toma en ese momento de la vida es para sobrevivir. La persona necesita tomar alguna de estas respuestas, que son como esos mecanismos defensivos, para poder sobrevivir a esas necesidades del contacto. A veces hay algunos padres que les cuesta mucho, sobre todo, ahora ya no están así, pero antes, había una crianza donde los padres no tocaban a los hijos, ¿no? Estaba como mal visto que un padre le abrace a un hijo, le dé un cariño, un afecto. Y la verdad que en las relaciones hay que demostrar el afecto con abrazos, con cariños, con contacto físico, pero también a través de la mirada, a través de las palabras que uno le dice, afectuosas. A veces también los regalos son otra forma de mostrar el cariño y el afecto, ¿sí? Y a veces se necesita un poco de todo para que la persona se sienta bien, porque hay algunos padres que de repente le dan un montón de regalos, pero nunca lo abrazan, nunca lo miran a los ojos, nunca le dan cariño. Dice, yo le di todo lo que necesitaba. Y de repente después ese chico se droga y dice, yo no entiendo por qué si yo le di todo lo económico. Bueno, no solamente es lo económico, muchas veces necesitan muchas más cosas que no solamente es eso material, ¿sí? Entonces, bueno, esta forma de refugiarse, ¿no?, que tiene un niño y muchas veces un adolescente y a veces un adulto, ¿no? También cuando recurre a las compulsiones, a las adicciones, a la comida, a las compras, como forma compulsiva, también a los juegos, al alcohol, ¿no? Son formas de tapar esos traumas, esas heridas emocionales del pasado que no han sido sanados, y que bueno, que muchas veces requiere ayuda profesional para acompañarlos a ver cuál es la situación que ha generado todo eso, ¿no? Y ahora quedaría el último punto, que es llamar la atención, ¿no? Que es otra forma de defenderse, que el niño, digamos, pasa a ser lo que se llama un chivo expiatorio, ¿no? Digamos, en la terapia grupal siempre aparece uno que queda como el chivo expiatorio. Bueno, en este caso la familia también se lo puede tomar dentro de la terapia grupal, ¿no? Que hay una persona que queda. Lo importante es que cuando se genera una situación de grupo, que no quede todo el chivo expiatorio en una persona, sino que haya rotación. A veces, por ejemplo, puede ser un padre, a veces puede ser la madre, a veces puede ser el hijo. Pero el tema es que cuando siempre el chivo expiatorio es el hijo, bueno, ahí hay una situación donde está intentando llamar la atención. No sé si alguna quería comentar esto, si no yo avanzo un poquito más. Aquí ya activé el micrófono. Digamos que llamar la atención es
un recurso más del niño, ¿no? Que es buscar satisfacer una necesidad, que es la necesidad del contacto, lo que tú estás explicando. Y muchas veces lo que él hace es empezar a llamar la atención por medio de la conducta, ¿sí? Es ese niño que dicen, bueno, pero ¿por qué tiene esa mala conducta en la escuela? ¿Por qué cayó al consumo de drogas? O qué es lo que está pasando, ¿sí? Es porque estas conductas van mucho más allá de una necesidad o una carencia familiar. Entonces, ahí es cuando llamamos la atención siendo rebeldes, cuando en realidad, bueno, siendo rebeldes, enfermándonos, lastimándonos, incluso con el alcohol, con las drogas y todo esto. Incluso también se presenta siendo muy perfeccionistas, muy duros con uno mismo, que uno quiere tener buenas calificaciones en todo, quiere ser perfecto en todo, quiere ser el mejor en todo, y de esa forma también se está haciendo daño, ¿sí? Porque es una forma en la que dice, bueno, véanme, aquí estoy, mírenme, estoy presente, estoy, o si es al extremo de tener malas conductas o el extremo de ser muy bueno, muy perfecto en todo. Y bueno, entonces también tenemos un ejemplo de un niño que se llama Gabriel, que él llamaba la atención mucho de su mamá, ¿sí? Porque la mamá estaba en el victimismo y en la queja todo el tiempo, ¿sí? Entonces, claro, esta mamá se la pasaba hablando mal del esposo, se la pasaba hablando mal del mundo, se la pasaba quejándose y quejándose. Claro, entonces esta mujer no valoraba como que el tener un niño que estaba muy valioso, muy talentoso a su lado. Y claro, el niño no entendía, ¿sí? Él no entendía lo que estaba pasando. Lo que él empezó a hacer es llamar la atención teniendo muy buenas conductas. Es decir, él empezaba a hacer figuras de plastilina, cosas muy hermosas que llamaban la atención de su mamá y la mamá dejaba de quejarse, dejaba de victimizarse y el niño empezó como a sacrificarse. Yo me sacrifico para que mi mamá salga de esa conducta de quejarse, de victimismo. Y claro, el niño empezó él todo el tiempo como a llamar la atención para empezar a Claro, salir Angie, de. perdón, un comentario para que la gente entienda. Llamar la atención puede ser tanto por lo positivo o por lo negativo, o sea, portarse muy mal o ser extremadamente, no sé, espectacular, como por ejemplo este caso que vos contás que hacía unas figuras extraordinarias, ¿no? Para llamar la atención y que la madre deje de quejarse. Claro, y ya ahí el niño lo que empieza a pensar dentro de él no es como yo soy el mediador entre mis padres, ¿sí? O sea, yo soy el que lo salvo, o yo soy quien complace a mi mamá para que ella sea feliz. Y ahí es cuando, o sea, esto funciona en un niño, ¿sí? De 4, 8 años, de 7 años en menos, ¿sí? Pero ya en la adultez está el problema, ¿sí? Porque ahí es cuando este niño tenía estas conductas cuando era niño y le funcionaba. El problema está cuando ya somos adultos y nosotros nos seguimos disfrazando o ya tenemos y adaptamos esta falsa personalidad que, que es cuando la persona está actuando igual como si fuera un niño. O sea, viene siendo un niño utilizando las herramientas que le sirvió cuando niños, pero en la adultez. Y hay un punto donde es perjudicial, donde llega a ser dañino, ¿sí? Entonces, ya las heridas de la infancia siempre van a estar relacionadas con esta falta de afecto, con esta falta de contacto, o sea, estas necesidades que no se suplieron, que no fueron resueltas, y lo que tenemos que hacer es como empezar a entender este cuerpo emocional, cómo tiene ciertas falencias, ¿sí? Y digamos que todo esto que les explicamos es como para empezar a identificar si realmente nos estamos caracterizando, si realmente tuvimos estas conductas, pero es porque nosotros alimentamos nuestro cuerpo emocional desde muy pequeños por lo que percibimos del mundo, por las ausencias o las necesidades, esas necesidades infantiles que no se suplieron, que nunca se llenaron por el afecto de nuestros padres o de nuestros cuidadores, ¿no?
Claro, por eso un poco si les parece, chicas, voy a a ustedes está. Si les parece, chicas, lo que voy a hacer es como un cierre de lo que venimos conversando, porque se nos pasó la hora, no sé si se dieron cuenta, más que volando, y bueno, vamos a cerrar acá y en todo caso el lunes que viene vamos a continuar con lo que nos ha quedado pendiente para no extenderlo tanto. Entonces les quería contar un poco que la idea sería que uno pueda ir pensando, ¿no? Como estas preguntas, a ver, ¿qué hábitos ustedes, cada uno de ustedes, ha desarrollado para sobrevivir? ¿Han llamado la atención? ¿Se han sacrificado por el resto? ¿Han tratado de rescatar a las personas? ¿Han tratado de evadirse? Entonces se aíslan, se desconectan emocionalmente, no se comunican con los demás. ¿Cuál es el método que ustedes hacen? Por otra parte, ¿no? ¿Cómo su cuerpo emocional les habla? Hay gente que tiene dolor de estómago recurrente, dolor en la columna, en la cabeza, o sea, cada parte del cuerpo me está hablando y me está dando un mensaje, ¿bien? Hoy justamente hablaba con una paciente que me decía, ay, tengo lumbalgia, y dice, sí, es porque estoy sobrecargada, y sí, seguramente te estás sobrecargando con cosas, ¿no? Siempre el mensaje del cuerpo emocional está relacionado con el cuerpo físico, porque siempre de alguna manera hay una conexión. Por otra parte, es importante saber y practicar escucharnos. Nos escuchamos a nosotros mismos porque tanto tiempo por ahí escuchando las necesidades ajenas que nos olvidamos cómo escucharnos. Entonces, ¿te escuchas? ¿Practicas escucharte a ti misma? Cuando haces algo, haces las cosas como, a ver, de modo correcto, perfeccionista, autoexigente, rígido, pero en definitiva no sientes felicidad, porque de nada sirve hacer un montón de cosas porque es lo que se debe hacer si eso no te hace feliz y no te hace pleno. Entonces son todas las cosas que tendríamos que ir como preguntándonos, porque todas estas heridas que se llaman emocionales, de la cual vamos a hablar el vivo que viene, son de alguna manera un detonador porque es lo que hoy nos están impidiendo avanzar. O sea, las heridas emocionales son aquellas que nos impiden crecer, que hacen que repitamos el dolor, ese dolor que fue vivido por un montón de generaciones, porque en algún punto nuestros padres hicieron lo que pudieron, bien, a veces tenemos que dejar de sentirnos víctimas de lo que hicieron nuestros padres, de lo que hicieron con nosotros, porque en realidad, de alguna manera, ellos nos dieron lo que pudieron y con lo que tuvieron, porque ellos también fueron carentes, a ellos también su propia madre y su propia padre le dieron lo que pudieron, y tampoco tuvieron ni el afecto ni la protección necesaria, porque si lo hubieran tenido nos la hubiesen transmitido a nosotros. Entonces, lo que no se pudo dar no fue por lo que no quisieron, sino que muchas veces fue por ignorancia, y por ignorancia también nosotros hacemos lo que hacemos, porque nos ignoramos a nosotros mismos, ignoramos lo que nos sucede, y por lo tanto repetimos, tenemos de alguna manera conductas que no son sanas para con nosotros y nos traen infelicidad y nos traen mucho malestar. Entonces, pensemos, ¿qué creemos nosotros que tenemos que cambiar y que modificar en función de todo esto que nosotros les veníamos contando? Decirles también, como siempre, que están todos invitados a ingresar a nuestro grupo de WhatsApp, que es nuestra comunidad gratuita en la cual van a recibir información actualizada de estos vivos y de otros temas en el chat. Arriba, cuando ingresan al chat, dice paz mental, conéctate a nuestro grupo, ingresan ahí, ya se van a conectar al grupo de nosotros. Y contarles que en el día de hoy, o en el día de mañana más tardar, les vamos a dar una cartilla que hemos preparado, informativa para ustedes, sobre lo que son las heridas emocionales, para que junto con las preguntas que les acabo de hacer y esta grilla, vayamos preparándonos y pensándonos para el vivo que viene, porque el vivo de la semana próxima está relacionada con el que vimos hoy. Van a estar todos los vivos relacionados, así que es muy importante que no se los pierdan, y en el caso que se los pierdan, que puedan de alguna manera volver a escuchar la repetición. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería ir comentando y bueno, y comunicando. No sé si las chicas quieren agregar algo más. Y gracias, María. Otra cosa importante, digamos que ya el tiempo ha pasado súper rápido, es que tenemos que tener en cuenta que hay un niño querido dentro de nosotros, ¿sí?
hay un niño herido que tiene un trauma. Digamos que todas las personas, si nos ponemos a mirar, hay muchos estudios científicos que dicen que de cierta forma, todas las personas tienen una herida emocional, de alguna u otra forma. Entonces, lo que tenemos que tener claro es como todas esas características y entender que, por ejemplo, cuando tú estás enfermo físicamente, tú vas al médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque te duele la cabeza, porque tienes un dolor estomacal. Si tienes una fractura, al especialista, ¿sí? Digamos que para el cuerpo físico hay muchos médicos, muchos especialistas, pero también para este cuerpo emocional también hay unos especialistas que estamos aquí nosotras. Aquí está María, aquí estoy yo, aquí está Andrea, que somos expertas en el tema y les podemos ayudar un poco más, ¿sí? Porque es que nosotros, listo, incluso nos preocupamos por lo físico, por lo estético, porque tenga una sonrisa muy linda, un cuerpo muy lindo, y vamos a esos especialistas, pero olvidamos y no tenemos claro, y qué bonito aprender estos temas tan interesantes, que es entender que tenemos un cuerpo emocional, y este cuerpo emocional lo dejamos en el olvido, y es lo más importante, porque este cuerpo emocional está conectado con el cuerpo físico. Si este cuerpo emocional está mal, vamos a estar mal física y emocionalmente. Entonces tengan en cuenta que si estamos heridos, nosotros nos vamos a empezar a comportar, digamos que con celos, con envidia, enojados, rencorosos, pero también podemos sanar esta forma de ser, esta personalidad, comportándonos de una manera como con más madurez, conectándonos con la alegría, con la paz, con el amor, con otras emociones que también son muy importantes. Nos estaban preguntando en el chat de YouTube cómo se unen al grupo. Ya lo explicaba María, que se unen al chat, y también nos pueden escribir en Instagram por mensaje directo o en el link de la aplicación para unirse al grupo de WhatsApp. No olviden compartir siempre esta información en YouTube, darle me gusta y compartirlo con más personas. Y bueno, en Instagram también pueden darle compartir este video con amigos, con seres queridos que sabemos que tal vez también necesitan entender que pueden sanar estas heridas emocionales y estos traumas. ¿Listo? ¿Qué opinas, Andrea? Excelente. Bueno, creo que ya está toda la información y ya vamos cerrando, porque si no, Es muy tarde. Sí, se nos va haciendo muy tarde. Así que bueno, yo les quiero agradecer mucho a todas las personas que se conectaron, tanto en YouTube como en Instagram. Me parece que está buenísimo esto que hicimos en una nueva experiencia. Gracias por la paciencia. Y los esperamos en los grupos para poder brindarles mucha información. Y también tenemos un regalito para ustedes, así que contáctense y pídanos el regalito. Cualquier cosa nos pueden escribir ingresando al grupo de WhatsApp o en nuestros Instagram. Y bueno, y una última cosita para cerrar, si ustedes quieren trabajar en su propio desarrollo personal, es muy importante ver si no hay heridas o situaciones traumáticas no sanadas, porque es muy difícil poder sentirse bien en el día a día o poder ir por más cuando hay algo que quedó lastimado y que necesita que vos le dediques tiempo. Así que con esto ya me despido, les mando un beso grande y un excelente inicio de año para todos. Un beso grande. Gracias, bueno. Igualmente. Chao a todos, gracias por chao, conectarse. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.